Los tipos de variantes cromosómicas numéricas, tanto autosómicas como autosómicas, ¿qué son las anomalías cromosómicas? Algunos le llaman aberraciones cromosómicas, otros le llaman variantes, otros le llaman variantes cromosómicas. Lo cierto es que tiene que ver con alteración de los cromosomas, ¿no? Ya sea en el número o en la estructura, ¿ya? En el número o en la estructura. En el número nos referimos que en lugar, jóvenes, presten atención. Cierren la puerta, señorita, por favor. A ver, joven. Ya sacaron todas sus cosas para que copien, escriban lo que no está escrito. Tienen que escribir lo que no está escrito, porque lo que está escrito ustedes lo van a tener. Tomen su mandil, póngase su mandil. Todos tienen que estar con guardapolvo, eso ya lo saben. Viene el jefe de curso, el doctor Patiño, va a mirar que hay algunos sin mandil blanco y automáticamente los va a retirar del aula. Todos con guardapolvo. Nos estamos hablando de las anomalías numéricas. Como el nombre dice, el número normal es 46, 47, 48, 49, 54, también puede haber 45, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con anomalías numéricas. Las anomalías numéricas pueden variar tanto de cromosomas autosómicos como cromosomas sexuales. En lugar de que hayan 2 cromosomas X, pueden haber 3 cromosomas X, 4 cromosomas X, 5 cromosomas X. Dentro de las anomalías de cromosomas autosómicos podemos tener, por ejemplo, las trisomías, ¿no? Ya sea del par 21, del par 18, del par 13, del par 16 o de cualquier cromosoma autosómico. Entonces, ahorita en este momento vamos a tocar todo lo que son anomalías numéricas. Vamos a ver cuál es el origen de esas anomalías numéricas, por qué se presentan, ¿no? Y cuáles son los riesgos y las probabilidades de que puedan ser heredados también, ¿no? ¿Y qué es lo que causan estas alteraciones, ¿no? Estas alteraciones en el número están generalmente presentes en los abortos fetales. Los abortos fetales pueden tener anomalías numéricas, como también pueden tener anomalías estructurales de los cromosomas. Se calcula que aproximadamente el 0.5 a 1% de los recién nacidos vivos van a presentar algún tipo de anomalía numérica. Por ejemplo, el caso del síndrome de Down, la literatura describe que nace un niño con síndrome de Down por cada 700 nacidos vivos. Sin embargo, en la maternidad de Lima se presenta uno por cada 400 a 500 recién nacidos vivos, ¿no? Nosotros semanalmente atendemos por lo menos un niño con síndrome de Down. Si sacamos la cuenta, al año son 48 semanas. O sea, como mínimo tenemos 48 niños con síndrome de Down, pudiendo variar entre 48, 50, 54 niños con síndrome de Down. Eso es anualmente la población, ¿no? En el Hospital Maternidad de Lima. Y con respecto a los fallecidos, hay niños que fallecen, neonatos que fallecen, ¿no? Y no se sabe la causa por la cual. Entonces se han estado haciendo estudios genéticos en aquellos que aparentemente presentan alteraciones menores o mayores, y se ha encontrado que el 6% de esos fallecidos presentan algún tipo de alteración cromosómica también, ¿no? En cuanto a los abortos fetales, debo manifestarles que aproximadamente el 50 a 60% de los abortos son de causa genética. ¿Qué significa? Que cuando se hace el estudio cromosómico al producto abortado, encontramos en la mayoría de los casos monosomía del cromosoma X, encontramos trisomía del cromosoma 16 o cualquier otro tipo de enredadero cromosómico. O sea que las causas del aborto espontáneo generalmente son por problemas genéticos. Entonces, mujeres abortadoras que tienen más
de 2 o 3 abortos consecutivos, y si son el primer trimestre de esos abortos, hay que hacer el estudio cromosómico al producto y a los padres, a los progenitores, ¿no? Porque de repente uno de ellos tiene algún tipo de rearreglo cromosómico estructural balanceado. Ahora, más adelante vamos a explicar lo que es balanceado y estructural, ¿ya? Ahora, ¿de qué cosa dependen las anomalías cromosómicas? Dice de la naturaleza específica. O sea, cualquiera de nosotros no está libre de tener un niño con algún tipo de anomalía numérica. Eso es una cosa del azar, ¿no? De los desequilibrios a nivel del genoma, cuando se producen las divisiones celulares, sobre todo las meióticas. Entonces pueden haber rearreglos que produzcan este tipo de alteración. De genes que estén específicamente afectados también igualmente, y la transmisión probable de una generación a otra, dependiendo del cromosoma que esté afectado, ¿no? Del par cromosómico afectado. Entonces, ¿cómo pueden ser estas variantes numéricas? Pueden ser de tipo aneuploidía o pueden ser de tipo poliploides o euploides también, que le llamamos, ¿no? Cuando hablamos de una aneuploidía, vamos a hablar de una aneuploidía cuando hay un exceso o disminución en el número total de cromosomas. Por ejemplo, exceso, que tenga 47 cromosomas. Y si hay una disminución, 45 cromosomas. Entonces estamos hablando de una aneuploidía. Entonces, el síndrome de Turner, por ejemplo, es una aneuploidía, ¿no? El síndrome de tetra X, otra aneuploidía, ¿no? En línea general, ¿no? Euploidía, también igualmente. Euploidía hablamos de adición o de pérdida, pero de grupos completos de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tener 46 cromosomas, de repente el neonato tiene 69. Hay un número haploide de más, ¿no? Hay un número haploide de más, ¿no? En lugar de haber de 46, que es 2 veces el número haploide, tendríamos 3 veces el número haploide, 69. Pueden haber fetos con 92 cromosomas, que tienen 4 veces el número haploide. Entonces hablamos de, puede ser triploidía si son 69 cromosomas, tetraploidía si son 92 cromosomas. Y hablamos de poliploidía en general si es mayor a 5 veces el número haploide de cromosomas. ¿Estamos? Entonces, cuando se habla de aneuploidía, imagínense inmediatamente las triploidías, tetraploidías o monosomías, ¿no? Y si hablamos de poliploidías, creo que vive un error cuando he hablado, ¿no? Tetraploidía, ¿qué significa? Tetra, 4 veces que el número haploide, o sea, ¿de cuántos cromosomas hablamos? 92. Y es lo mismo decir que tetrasomía. ¿Qué significaría tetrasomía? Tener 4 veces ¿qué? 4 veces ¿qué? Tetraploidía es conjunto, ¿no? Conjunto del número haploide, ¿no? Te da 4 veces el número haploide, pero tetrasomía es tener 4 cromosomas adicionales, nada más, ¿no? O sea, en lugar de 46, ¿cuántos cromosomas tendría? 50. 48 cromosomas, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, un gráfico, un resumen de las anomalías genéticas, ¿no? Entonces acá vemos que pueden ser de tipo génicas. Génicas como por ejemplo, ¿cuáles? Las monogénicas o las poligénicas. Hemos estudiado en la clase anterior, ¿cierto? Monogénicas de tipo herencia autosómicas, tanto dominante como recesiva. Hemos visto las ligadas al sexo, dominantes con respecto al cromosoma X, recesivo con respecto al cromosoma X y las ligadas al cromosoma Y. Y hemos visto otro tipo de herencia, la herencia atípica tradicional. Pues todo eso ya lo hemos visto en la clase anterior. Hemos visto las poligénicas o enfermedades
vectoriales, ¿no? Y aquí tenemos las alteraciones de tipo cromosómicas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a desarrollar lo que se refiere a las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. En las numéricas hemos hablado de aneuploidías y de euploidías, ¿no? Entonces, si ustedes observan, las euploidías pueden haber de tipo monoploidías, pueden haber las poliploidías, en este caso las triploidías, con 3 veces el número haploide de cromosoma. N es el número haploide. ¿Y el número haploide cuántos cromosomas son? 3. ¿El número haploide cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos? Fuerte. 23 cromosomas, ¿no? Entonces, ¿la especie humana qué es? Diploide. Nosotros somos diploides, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 veces el número haploide, o sea, 46 cromosomas. Hasta ahí es normal, ¿ya? Tenemos en las aneuploidías las oligosomías y las polisomías. Oligosomías hablamos, por ejemplo, la monosomía. La única monosomía viable, ¿qué síndrome es? ¿Qué síndrome? Síndrome de Turner. Y ojo, no todos los Turner sobreviven, porque recuerden ustedes que hay una gran parte de Turner que son abortados, ¿no? Espontáneamente, pero tienen mayor probabilidad de sobrevida. En cambio, por ejemplo, las monosomías de cromosomas autosómicos son viables. Las monosomías de cromosomas autosómicos no son viables. No hay ningún individuo que tenga 45 cromosomas y que le falte, por ejemplo, el cromosoma 7, que le falte el 1, que le falte el cromosoma 22, etc. No son viables las monosomías de cromosomas autosómicos. De cromosomas sexuales todavía es viable, ¿no? El síndrome de Turner, que tiene un cromosoma sexual X, ¿no? Tenemos las nulisomías. Bueno, las nulisomías no hay individuo que tenga pues 44 cromosomas tampoco, ¿no? Ni 43, ni 42, ni nada por el estilo, no son viables. Tenemos las polisomías. Las polisomías, por ejemplo, tenemos las trisomías. ¿Qué trisomías conocen ustedes? Síndrome de Down, otro, Patau, otro, síndrome de Edwards, ¿no? Pero de esas 3 trisomías, ¿cuál tiene mayor probabilidad de sobrevida? Down. El Down. Las otras trisomías generalmente fallecen, ¿no? Si nacen vivos, viven a veces horas, días o semanas, ¿no? Y generalmente fallecen. La mayor parte de estas trisomías, 13, 18, son expulsados a manera de aborto, ¿ya? Y ahí hemos mencionado trisomías de cromosomas autosómicos, pero habrá trisomías de cromosomas sexuales, como cuál, por ejemplo, trisomía del cromosoma X. Las metaedras, ¿no? Que son las 47XX cromosomas, ¿no? ¿Y ellas viven o fallecen? Viven, ¿no? Las trisomías de cromosomas sexuales sobreviven, ¿no? Llegan a la etapa adulta, como ya lo hemos visto, ¿no? Pueden tener hijos también, ¿no? Y las tetrasomías de cromosomas X vivirán, también sobreviven, la gran mayoría, ¿no? Al igual que la pentasomía del X, ¿no? La literatura describe muy pocos casos de pentasomías, ¿no? Del cromosoma sexual X, pero tienen mejores probabilidades de vida que las trisomías de cromosomas autosómicos. Por ejemplo, un niño trisómico 8, por ejemplo, no sobrevive, ¿no? Fallecen, ¿no? Pueden que vivan semanas, entre algunos meses y luego fallecen. Entonces, hemos hablado sobre las polisomías. Bueno, anomalías estructurales lo vamos a ver terminando anomalías numéricas. Para mencionarles nada más, tenemos las deleciones, inversiones, translocaciones, los cromosomas en anillo, las inserciones, las duplicaciones y los isocromosomas. Y aquí tenemos un cuadrito
de las causas de anomalías cromosómicas relacionadas con el medio ambiente. O sea, todas las malformaciones, niños que nacen, neonatos que nacen con malformaciones, no todos tienen una explicación genética, ya sea génica, cromosómica, poligénica, no tienen explicación, ¿no? Entonces la explicación generalmente suelen estar causados por factores ambientales. Ambientales como cuáles, por ejemplo, a ver, teratógenos, lo que está escrito ahí, ¿no? Está para que vean, ¿no? Está escrito, ¿no? Entonces, esos, los medicamentos, las drogas, la cafeína, el alcohol, etcétera, son causas que generalmente pueden también alteraciones, ¿no? Los virus también, ¿no? Los virus cuando la mujer está gestando, ¿no? También pueden causar alteraciones, ¿no? Como por ejemplo la rubiola, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Y otras múltiples enfermedades, ¿no? Entonces, esta es una clasificación molecular de las enfermedades genéticas humanas, ¿no? Por ejemplo, las exógenas, o sea, el factor ambiental, las infecciones, las intoxicaciones nutricionales, etc. Dentro de las genéticas, según el tipo de célula que se ve afectada, puede verse afectada las células terminales, o sea, las sexuales, o puede ser las somáticas, ¿no? Como el caso del cáncer, ¿no? Según el tipo de alteración, puede ser génica o cromosómica, y según el genoma y los cromosomas que se encuentren afectados, pueden ser de tipo nuclear o mitocondrial, ¿no? Entonces, a veces el médico, el pediatra, hace un niño con malformaciones y lo que dice es descartar cromosomopatía, le ponen. No le ponen descartar, por ejemplo, trisomía 8, descartar alteración cromosómica numérica, no, sino cuando no conoce y no sabe el origen de lo que está viendo en el feto, de los fenotipos, del fenotipo, de las alteraciones que presenta, le pone descartar cromosomopatía. ¿Pero qué cosa es una cromosomopatía? Cromosoma habla de los cromosomas, ¿no? Patía, alteración en los cromosomas. Están pidiendo que busquemos alguna alteración, ya sea numérica o sea estructural. Si es numérica, pues habrá que ver si hay adición o deleción cromosómicas, ¿no? Entonces, eso es lo que solicitan, ¿no? Entonces, ¿qué es una cromosomopatía? Alteración. ¿Qué es una cromosomopatía? Alteración en los cromosomas. Es una alteración a nivel de los cromosomas, ¿no? Ya sea numérico o estructural, ¿no? O sea, hay una variación, ¿no? Eso es lo que piden, ¿no? Que busquemos al momento de hacer el estudio cromosómico. La causa ya hemos visto es frecuente en el 1% de los recién nacidos, hemos visto los abortos. ¿Y por qué se producen estas alteraciones cromosómicas? Acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando los cromosomas están ordenados por pares. Cariograma, ¿no? Se llama cariograma, ¿no? Entonces, ¿pero cuál será el origen de las alteraciones? ¿Por qué nace un niño con 47 cromosomas? ¿Por qué nace un niño con síndrome de Down, ¿no? Que tiene 47 cromosomas? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Por las pastillas que digiere la mujer. ¿Pastillas? Por las pastillas que se toman la mujer. ¿Dónde está el error? Una no disyunción, ¿no? Una no disyunción. ¿En dónde? En meiosis. Las no disyunciones en meiosis pueden producir monosomías, trisomías, tetrasomías, pentasomías, etcétera, ¿no? E incluso, ¿no? Entonces, esas no disyunciones pueden producirse en la primera división meiótica, pueden producirse en la segunda división meiótica, ya sea en un progenitor o de repente en ambos progenitores, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué existen y se presentan las trisomías, ¿no? Las aneuploidías en línea general. Entonces, ¿es posible que alguno de nosotros podamos tener un hijo con alguna trisomía, aún siendo normales? Sí es posible, ¿no? Entonces, a veces la célula se aparea mal, se divide mal, y como consecuencia de eso, pero la célula a veces cuando
encuentra un error, las polimerasas se encargan de reparar el daño, cuando el daño es pequeño, pero si el daño es muy grande, ya no lo puede reparar, ¿no? Entonces continúa la división celular con ese daño, ¿no? El origen de las alteraciones cromosómicas. Habíamos mencionado que puede ser heredado, ¿no? Generación tras generación. Puede presentarse el evento por una mutación de nódulo, ¿no? O sea que el evento se presenta por primera vez en un miembro de la familia. O también puede ser adquirida, como por ejemplo la leucemia. Somos sanos, genéticamente, cromosómicamente, pero se produce un error, una alteración, y nos puede dar leucemia, ¿no? Ese es un ejemplo de adquirida. Bueno, ahí tenemos las aneuploidías, las poliploidías. Nos falta mencionar qué cosas son la diandría y la diginia. Hablamos de diandría cuando se hereda todos los cromosomas del papá. Y diginia cuando todo el complemento cromosómico se hereda de la madre. O sea, normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, el par 1. El cromosoma del par 1, un cromosomito es del papá y el otro de la mamá. En el par 2, un cromosoma del papá y otro de la mamá, y así sucesivamente. O sea que todos tenemos 23 cromosomas que le damos del padre y 23 cromosomas que le damos de la mamá. Pero ¿qué pasa? Que a veces en lugar de heredar 23 de cada progenitor, heredamos los 46 cromosomas de la mamá. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Diginia. Y cuando heredamos los 46 cromosomas del papá, ¿cómo se denomina? Diandría, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, ¿ya? Diandría y diginia. Son tipos de alteraciones cromosómicas de tipo parental, ¿no? Aquí está la explicación. ¿Se ve el puntero? ¿Ven el puntero? No. Tengo que ver la computadora. Ahora, se pasó. Entonces, a ver, en el lado izquierdo, donde dice, ¿no? Acá tenemos dos cromosomitas, la parte superior. Normalmente estos cromosomas deben segregarse de manera independiente. Entonces se forman dos gametos, ¿no? Después de la primera división meiótica se forman dos gametos separados. ¿Ahí lo ven? Entonces, yo veo acá el puntero, pero no aparece, no puedo como darlo, ¿no? Entonces, vemos, a ver, al lado izquierdo, vemos dos gametos en la parte central separados. En la segunda división, estos gametos, este cromosomita del lado izquierdo, el que está teñido de blanco, deben separarse sus cromátides. Después de la meiosis 2 se separan las cromátides. Eso es lo normal, ¿no? La separación de las cromátides en la segunda división meiótica. Si observamos en el cuadro del centro, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha habido una no división? En la primera división meiótica, ¿no? En lugar de que los dos cromosomas se segreguen de manera independiente, se van juntos a un gameto y el otro gameto queda sin ningún cromosoma. Entonces, ya en la segunda división meiótica, ¿qué es lo que ocurre? Se separan las cromátides. ¿Pero cómo? De los dos cromosomas que se han ido juntos. Entonces ya tenemos una alteración ahí. ¿Estamos? En otro caso, tenemos donde dice no disyunción en meiosis 2. Estamos viendo que en la primera división meiótica los cromosomas se han segregado de manera normal. En la segunda división meiótica, ¿qué estamos observando en el lado derecho? Que los cromosomas, las cromátides,
el cromosoma se han segregado juntas en un solo gameto. Entonces, supongamos, miren el cuadro del centro, donde hay dos cromátides, suponiendo que este sea del padre, de la madre y el otro del padre, el otro que está al lado derecho. Imagínense esas dos cromátides de un gameto que se junten con una cromátide del otro progenitor. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una trisomía, ¿no? Dos cromátides, acá en la parte central tenemos gametos con dos cromátides. Imaginen que se junten con el gameto de la cromátide normal, tendríamos tres cromátides, trisomías. Como también podría unirse en el recuadro del centro, las dos cromátides, puede unirse con las otras dos cromátides de la no disyunción. Tendríamos ¿qué cosa? Una tetrasomía, ¿no? Entonces sí es posible, ¿no? Como también en este caso, por ejemplo, imagínense que acá donde dice normal, cualquiera de estas cromátides se fusiona con el gameto de la segunda no disyunción en el extremo. ¿Qué tendríamos? Una sola cromátide, ¿no? Monosomía, ¿no? O sea, se une con el gameto unisómico. Vamos a ver las triploidías. ¿Cómo se forman las triploidías? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué se forman las triploidías? Puede haber una triploidía, puede darse extrapaterno, dice, ¿no? O sea, ¿esto dónde se va a expresar? En las placentas, ¿no? Tendríamos en las placentas, ¿no? En lo que vendría a ser las molas hidatiriformes. A veces son expulsadas las placentas y las placentas tienen una especie de como si fueran racimos de uvas de color transparente. Puede que después memorice nada más algunos términos, algunas cosas y hacer pan conmigo. A la hora del examen, todos más de 16. ¿Ya? Pero no se me distraigan, porque si no pierden la hilación y ya después van a empezar a preguntar lo que ya hablé, y así no es, ¿ya? Por favor. A ver. Ya. Estábamos hablando de la triploidía. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo es posible que se formen individuos con 3 veces el número haploide de cromosomas, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Acá está. Entonces, puede ser que el óvulo, que tiene ¿cuántos cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tiene el óvulo? Señorita, ¿cuántos? 23 cromosomas, ¿no? De repente el óvulo es fecundado por 2 espermatozoides. Cada espermatozoide tiene número haploide de cromosoma. Se unen, se fusionan y que formarían ¿cuánto? 3 veces N. O sea, 3 por 23, ¿cuántos cromosomas? 69 cromosomas, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que se haya producido una no disyunción a nivel de óvulo. Y en lugar de tener 23 cromosomas, tiene 46 cromosomas. Al fusionarse con un espermatozoide haploide, tendríamos 3 veces el número haploide. ¿Está claro? O hay la posibilidad de que, siendo el óvulo haploide, se fusione con un cromosoma, con un espermatozoide que tiene el número diploide de cromosomas, entonces nos dan individuos triploides. Pero, ¿cómo puede producirse un espermatozoide con el doble número haploide de cromosomas? ¿Por qué?
por no disyunción meiótica, ¿no? Pero no disyunción meiótica es de todo el complemento cromosómico, ¿no? Lo mismo estaría sucediendo con el óvulo, ¿no? Ay, perdón, falta acá abajo. ¿Cómo se producen las tetraploidías? Una es por endomitosis. ¿Qué significa? Que este óvulo, en lugar de ser haploide, es diploide. Al producirse una no disyunción, se produce 4 veces el número haploide de cromosomas, ¿no? Es poco frecuente. ¿Es posible que existan individuos triploides? A ver, joven, ¿usted qué está atrás? Usted, en el centro, ajá. ¿Es posible que existan individuos triploides? ¿No? ¿Usted, joven, al costado? Señorita, ¿usted que está al costado? ¿Es posible que existe un individuo con 69 cromosomas XXX o XXY? Sí. ¿Usted, joven? Opinen, sí o no, rapidito. Se va en la hora. No existen individuos vivos que sean triploides ni tampoco tetraploides. Esto generalmente lo encontramos en ¿qué? Los encontramos en los abortos espontáneos, ¿no? Los abortos, cuando se hace el cariotipo, ya sea al producto o a la placenta, vamos a encontrar estas triploidías o tetraploidías, ¿no? Miren ustedes la relación. Acá hay un cuadro estadístico que muestra y de todos los cromosomas autosómicos, del par 1, 2, 3 hasta el 22, ¿cuál de ellos se presenta con mayor frecuencia? Acá vemos la trisomía del par 16 se presenta con más frecuencia en los abortos espontáneos. ¿Seguido de qué? De la trisomía 21. Las regiones organizadoras nucleares en los cromosomas del grupo D y del grupo G. Entonces, variantes, dicen, ¿no? Variantes, ¿no? En estas regiones organizadoras, ¿no? De repente, dicen que esas regiones tienen un ADN que no codifica nada. Pero sin embargo, son importantes porque pueden producir no disyunciones, ¿no? Presencia de variantes de la heterocromatina. ¿En qué cromosomas encontramos heterocromatina constitutiva? Esa clase ya se hizo. A ver, suelten. Rápido. Díganme. ¿Qué cromosoma? ¿Qué? ¿G? ¿D? ¿3? Sí. Ay, soy sorda. Fuerte. La C. ¿Qué dijo? C. ¿C? ¿Qué cromosomas? D. No digan que pares cromosómicos. Tiene que decirme heterocromatina. ¿En qué par cromosómico encontramos? ¿En qué pares encontramos heterocromatina? Hemos visto en banda C. Les he mostrado debajo del centrómero, bien coloreado, grande. ¿Qué cromosomas? 1. Cromosoma del par 1. ¿Qué más? ¿Quién da más? 9. Otro cromosoma, la región de heterocromatina. 16. ¿Qué más? 22. El brazo largo, ¿no? La región terminal o distal del brazo largo del cromosoma Y. Se ha demostrado que aquellos que tienen heterocromatina positiva, o sea, grande, aumentada de tamaño en los varones, ¿no? En el cromosoma número 9 está relacionado con problemas de infertilidad. ¿Ya? Igualmente, tener una heterocromatina pequeña o grande en el cromosoma Y también está relacionado con problemas de infertilidad. Frecuencias alteradas de recombinación, diferencias en el tamaño cromosómico. A veces nosotros cuando hacemos el análisis cromosómico vemos que, por ejemplo, uno de los pares, o sea, de los 23 pares, por ejemplo, hay 23 cromosomas que son más grandes que los otros 23 homólogos.
¿Por qué? Si tienen la misma coloración, se las ha cosechado igual, se ha tirado igual, todo igual, pero ¿por qué? Porque hay una diferencia de tamaño. Entonces dicen que esas diferencias de tamaño están relacionadas también con problemas de infertilidad. El apareamiento no homólogo de los cromosomas sexuales cuando se aparean mal. El cromosoma X con el cromosoma Y cuando se aparean por el trazo corto de X, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces el SRI, que está en el cromosoma Y, a veces se queda en el X después de que se aparean. Entonces tenemos problemas en el caso de los varones, ¿no? De las mujeres que parecen varones porque tienen el cromosoma SRI en el X cuando no debería de estar, ¿no? Entonces, malos apareamientos, ¿no? Y acá tenemos un resumen de los factores que están relacionados con la aparición de trisomías, ¿no? Ya los hemos mencionado, los dejo para que ustedes lo lean. Vamos a avanzar. Acá vamos a ver el síndrome de Down. La próxima semana en práctica van a tener un seminario de síndrome de Down. El doctor me está contando de que van a separar en dos grupos, el primer grupo de 8 a 10 de la mañana y el segundo grupo de 10 a 12 del día. Entonces va a haber un seminario sobre síndrome de Down. Ya la delegada les va a hacer llegar las indicaciones que es lo que tienen que exponer. Entonces yo voy a hablar algo corto con respecto al síndrome de Down para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces, estos neonatos, cuando nacen, acá tenemos un neonato, ¿no? Un neonato, acá tenemos un neonato, miren ustedes algunas de las características. ¿Qué es lo típico en el síndrome de Down? Los ojos, son del ojito, ¿no? ¿Qué tiene el ojito? Chinitos. ¿Está caído o está levantado? Levantado. Son achinaditos, dicen, ¿no? Achinaditos. Algunos en la época antigua, cuando descubrieron este síndrome, le decían mongoloide, como que venían de Mongolia. ¿Por qué? Porque eran chinitos, ¿no? Jaladitos, ¿no? Hoy en día no se utiliza ese término, ¿no? Pero tienen los ojos rasgados, hay implantación baja de pabellones auriculares, suelen tener acroglosia, la lengua hacia afuera, como que no pueden respirar, algo así, no tienen la lengua hacia afuera, acroglosia, tienen el mentón pequeño, aplanado y retraído hacia la parte posterior, suelen tener cuello muy corto, y algunos con perigium, o sea, con un poco de membrana. La cara suele ser cuadrada, ¿no? Cara cuadrada, el filtrum es amplio y hay hiperterrorismo. Entonces, básicamente con estas características lo detectan. El 60-80% de estos niños no tienen esta línea. Hablan ustedes humanos a ver si tienen la M o todos tienen una sola línea o dos líneas. Esta se llama la línea simiana. Esta línea simiana se forma por la unión de dos pliegues de flexión, ¿no? Se fusionan dos pliegues. A ver, a los humanos. Mira. Normal. Las dos manos tienen que ir normal. No tengo una demostración de línea simiana en vivo. Hay personas que siendo normales pueden tener su línea similar y no es que tengan retardo mental, al contrario, ¿no? Sobresalen, ¿no? A ver, hablan más rápido. ¿Quiere ver una mano? A ver, muéstrame. Ya la mano, Y con su mano lo tiene. Bueno, no he visto acá adelante, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes entonces una idea, la fusión o esta línea, miren, que va de un extremo a otro, se denomina línea simiana. Otra característica importante, miren ustedes el dedo meñique. El dedo meñique debe tener dos pliegues de flexión. Si tienen uno solo, se llama pliegue único de flexión, y esto es característico del niño síndrome de Down. Hay cortedad de las uñas, ¿no? Uñas pequeñas, cortas. Y básicamente esto es lo que llama la atención al neonatólogo, ¿no? La cara, la forma de la cara, los ojos rasgados. Siempre es bueno preguntar si los padres son de origen asiático, para que no lo confundan y le digan síndrome de Down, porque a veces nos mandan órdenes, pedidos, para descartar síndrome de Down y resulta que son normales.
¿ya? Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado, ¿no? Estos niños, ¿qué pasa? Al nacer tienen una hipotonía muy marcada. ¿Qué significa? Tienen los músculos muy flácidos, ¿no? Muy flácidos, ¿no? Entonces el niño, pues a la semana de haber nacido, pues su cabecita puede mantenerla parada, erguida. Pero estos niños Down, si no tiene estímulo, su cabecita al mes, ustedes lo paran, ¿no? Se cae por un lado, se cae por otro lado, ¿no? No tiene, los niños normalmente suelen hacer puño, ¿no? Suelen hacer puñitos, difícil de abrirle hasta los dedos. En ellos no, están lanzadas las manitos, no le haces hacer puño y no puede hacer puño, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus músculos prácticamente no están trabajando de manera normal, entonces necesitan hacerles terapia física, rehabilitación. Entonces el médico especialista en rehabilitación, el psicólogo médico, le enseñan a la mamá qué ejercicios, tienen que hacer ejercicios, ¿no? Para que desarrolle su músculo, tanto de los brazos, las piernas, el cuello, de tal manera que el niño pueda desarrollarse de manera normal y continuamente ir a su estimulación temprana. ¿Para qué? Porque estos niños a la larga hacen retardo mental, ¿no? Entonces, retardo del desarrollo psicomotor también hay tempranamente, ¿no? Ustedes, si no tiene estímulo, este niño no se va a sentar a los 6 meses, que es la edad normal en la que se sientan los bebés, ¿no? Se sentará al año, a los 2 años. Normalmente los niños al año ya están parados, caminando. Estos niños Down, si no tienen estímulo, no pueden caminar. Entonces resulta una carga para los padres, ¿no? Menos comunicarse, hablar, ¿no? Entonces necesitan de temprana edad. A ver, joven, cuéntame, ¿qué estás hablando? ¿Tú? ¿Qué tienes Down? ¿Qué sabes? ¿Conoces a algún niño Down? Tienes varios vecinos. ¿Y qué has observado? ¿Son gordos? ¿Qué más? Son achinados. ¿Caminan? Son bebés. Son niños, son adultos. Bueno, al seminario van a tener unas presentaciones que hacer, ¿no? Sobre el síndrome de Down. Y ahí van a conversar el síndrome de Down en el neonato, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta y en la vejez, ¿no? Porque muchos de estos doncitos hoy en día, la esperanza de vida en ellos está en promedio de 50, 60 años. O sea, viven más tiempo, ¿no? Antiguamente fallecían. Porque conforme pasa el tiempo, suelen llegar a ser leucemia. Bueno, estos temas ustedes los van a tocar en el seminario, ¿no? Entonces es un avance. Cuando se le hace una ecografía, hay este signo, que es el signo de Sandargat, la separación del primer dedo con el segundo dedo del pie. Entonces, ese es otro signo cuando en prenatal, en la mujer gestante, cuando los ecografistas observan y ven alteraciones, este es un signo para ellos muy importante, la separación, porque es característico de trisomías 13, 18, 21. ¿No? Entonces, desde el punto de vista citogenético, existen 3 clases de síndrome de Down. Uno, el trisomía libre, o sea, cuando tiene un cromosoma más en el par del diurno. Otra clase de síndrome de Down es el que tenga translocación. Translocación es la fusión de 2 cromosomas acrocéntricos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, y los mosaicos, individuos que tienen 2 líneas celulares, una con síndrome de Down y la otra línea celular normal. Entonces, hay 3 tipos de síndromes de Down desde el punto de vista genético. Porque fenotípicamente los Down, los 3 tipos de Down genéticos son similares, tienen las mismas características, salvo el mosaico que exhibe menos características externas y tiene algo menos de retardo mental. Pero después todo se exhibe lo mismo. Pregunta, que se van a responder en el seminario, que hoy está presente. De estos 3, ¿alguno de ellos será heredado? Por ejemplo, la trisomía libre se hereda, la translocación se hereda, el mosaico se hereda. ¿Cuál es la causa, el origen de estas alteraciones genéticas? Son preguntas que van a responder para el día del seminario.
Yo les iba a dar un día a conocer, pero el doctor me dice que van a hacer seminario de síndrome de Down, ¿ya? Entonces, acá tenemos los tipos de Down, la incidencia. Miren ustedes que es mucho más frecuente la trisomía libre que estas otras dos alteraciones, ¿no? Y el riesgo de recurrencia es 1 a 2% en la trisomía libre, en la translocación del 5 al 100% y en el mosaico 1%. Acá tenemos esto que sería un cariograma o un cariotipo. Cariotipo, ¿no? Cariotipo, vamos a ver acá el cromosoma 21, al 21, y aquí tenemos al otro cromosoma 21. Están los tres cromosomas 21, por eso es que hablamos de trisomía 21. Y miren, este es un cariotipo procesado mediante FISH. Es un cariotipo de tipo molecular, donde estamos observando que el fluorocromo a los cromosomas 21 lo está pintando de color azul. Acá hay un cromosoma 21, acá hay un 21 y aquí hay una parte de un 21. Y el cromosoma 14 lo está pintando de un color amarillo, ¿no? Acá tenemos al 14 y aquí al 14. Pero ¿qué ha pasado aquí? Se han fusionado un cromosoma 14 con un cromosoma 21, ¿no? Entonces, el FISH nos permite hacer conteos rápidos e inmediatos en el caso de las translocaciones robertsonianas. Nos permite contar no solamente 5, 10 ni 30 metafases, que es lo que normalmente nosotros analizamos cuando tenemos este tipo de cariotipo. Podemos ver 100, 200, 500, ¿se dan cuenta? Y poder dar un diagnóstico con mayor cantidad de células. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto se hace con fluorocromos que son fluorescentes, ¿no? Que se tiene que tomar microfotografías para poder ver la alteración. Entonces, con esto, primero hacemos este estudio y luego se hace este otro para confirmar. Acá tenemos un neonato con síndrome de Down. Este neonato, este es su cariotipo, una translocación robertsoniana heredada de su madre. ¿Cómo le heredó? Hasta el motivo de exposición. Acá tenemos otra alteración que vendría a ser el síndrome de Patau, que es una trisomía en el par 13. ¿Qué observan en el neonato? Yo le preguntaba qué significa DDR. ¿Esto? Ya. En el siguiente tema lo voy a explicar, por eso no he pasado. No he pasado nada más, porque es una translocación. Este es un rearreglo cromosómico estructural, que lo vamos a ver ahorita con más detalle. ¿Ya? Perfecto. Además, también es tema de explicación para ustedes, ¿no? Para que se luzcan el día de la exposición. Entonces, esto sí, ¿no? La T es una T de translocación. Este es le llamamos derivativo. Derivativo porque se forma un nuevo cromosoma, que vendría a ser un nuevo cromosoma de la fusión de un 14 con un 21. Entonces, este es un cromosoma nuevo. Entonces se le llama derivativo, porque deriva de quién? Del 14 y del 21. Y se abrevia con las letras T. Lo vamos a ver nuevamente cuando vamos a analogías estructurales, pero vale su observación, ¿no? Entonces, ¿qué observaban en este sentido? Tiene problemas de la boca, dice, ¿no? De la boca, ¿dónde más tiene problemas? En los ojos. En el oído, en los dedos, en los pies, ¿no? En el cuello. Miren cómo tiene la oreja, ¿no? De implantación baja, ¿no? Bien pronunciada. Tienen esto que se llama aplasia cutis, es como si fuera una herida acá en el centro, ¿no? Del cráneo, una aplasia cutis. Pero en línea general son niños con múltiples malformaciones que cuando uno los ve por primera vez se impresiona, ¿no? Porque es impresionante ver a un niño con probóscide, ¿no? Otros casos. En otros casos con un solo ojo, ¿no? Entonces, completamente malformados, ¿no? Son niños que generalmente
Acá tiene, por ejemplo, el labio leporino, fisura palatina, hipertelorismo, implantación baja de cabelleras auriculares, cuello corto. En las manos suele haber, esto se llama polidactilia, más de 5 dedos, no 6, 7 dedos, se llama polidactilia, ¿no? Hay cabalgamiento, como ustedes ven, cabalgamiento de un dedo sobre el otro, ¿no? Cabalgamiento de los dedos, las uñas son pequeñas, hipoplásticas. El talón del pie, miren, suele ser prominente, grande, amplio. Hay este signo del sandalgazo, ¿no? La separación del primer con el segundo dedo. Y también miren, acá con 2 dedos hay polidactilia también, ¿no? Entonces en la polidactilia, cuando hay en manos y pies, se dice polidactilia universal, ¿no? Porque lo tiene en ambas extremidades, ¿no? Puede haber problemas cardíacos, renales, no puede ir acompañado de todos esos problemas, ¿no? Miren acá cuando se hace FISH, no solamente el FISH se puede ver en los cromosomas metafásicos, sino que también en estas células que están en la interfaz. Se utilizan marcadores para el cromosoma. Por ejemplo, acá vemos estas pintas de color verde corresponden al cromosoma número 13 y nos está demostrando de que existen 3 cromosomas 13, sin necesidad de ver al cromosoma, ¿no? No pide al proveedor, quiero sondas para el cromosoma 13 y te envían, tú sigues la técnica y luego miras al microscopio y ves el pintado, acá hay 3. Salieron 13, ¿no? Acá tenemos el síndrome de Patau, acá el cariotipo y miren acá el cariograma, ¿no? Los 3 cromosomas 13, ¿no? Debidamente ordenados. Es un caso de un individuo de sexo masculino, ¿no? ¿Cuál sería el cariotipo para este cariograma? 13-21. A ver, joven, ¿cuál sería el cariotipo para este cariograma? Señorita, miren, toda la fila, miren, van a preguntar, voy a hablarles, van a decir. A ver, ¿quién empieza? A ver, háblale, por favor. Es la fila del baño. Ya, a ver, señorita, empiece. Estereotipo. Joven, usted. Señorita. 13-21. Exacto, 47, XY, cromosoma X, Y, coma y más 13, ¿no? Entonces, acá hay algunos, esto es el caso de una trisomía libre, porque hay un cromosoma adicional, ¿no? Trisomía libre. Sin embargo, también tenemos translocaciones a nivel entre los cromosomas 13 y 14, ¿no? En algunos casos pueden ser heredados porque los padres tienen translocaciones equilibradas o balanceadas. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, el 80% de estos niños con síndrome de Patau suelen fallecer. El 5% viven hasta 6 meses de vida, ¿no? ¿Quiénes? Los mosaicos. Tenemos otro síndrome, el síndrome de Edwards. Entonces, fenotípicamente acá tenemos hipertonía, que es lo opuesto al síndrome de Down, que tiene hipotonía. Tienen hipertelorismo, ¿no? O sea, la separación de los ángulos internos de los ojos es más amplio que el tamaño de un ojo. Hay arteria umbilical única, ¿no? Por lo consiguiente tiene malformaciones renales. Tiene una sola arteria en el cordón umbilical, ¿no? En lugar de tener 2 arterias, tiene una sola, ¿no? Tiene pie envejecedora, ¿no? Miren ustedes su pie. Tienen el talón prominente, pie plano. Puede haber defectos cardíacos, hay malformaciones renales, puede haber un solo riñón, ¿no? Y su incidencia es 1 por cada 8.000 recién nacidos vivos. Los hay por trisomía y los hay los mosaicos. Los mosaicos siempre tienen un poquito más de esperanza de vida, ¿no? Acá vemos, se ha bajado el cuadradito, debe estar acá arriba. ¿Ya? Entonces acá vemos a un neonato con síndrome de Edwards, con trisomía 18, miren ustedes, implantación baja de cabello radicular, cuello corto, el hipertelorismo, ¿no? Entonces este es un niño que ha fallecido, ¿no? Miren el signo del Sandalgard, miren que el primer dedo del pie es más pequeño que el segundo, es otra alteración, talón prominente, ¿no?
Y la fórmula cromosómica es esta, ¿no? Siguiente, vamos a ver. Esos son un resumen de algunos de los síndromes por alteración numérica en el sexo femenino y sexo masculino, y todos relacionados con anomalías de cromosomas sexuales, ¿no? El síndrome de Turner se presenta en mujeres, son mujeres de talla baja, 1,40 m, 1,45 m, 1,30 m, talla baja. Cuando son neonatos, espérense acá, miren, este es un aborto fetal con síndrome de Turner. Miren ustedes, la característica típica es el que dije un poli, exceso de piel redundante a nivel de cuello, ¿no? Entonces no llegó a término y fue expulsado de manera de aborto. Este neonato nació, miren ustedes, piel redundante en el cuello. Esta piel redundante permanece constante hasta el día que se muera. Miren ustedes, acá adulta tiene exceso de piel, ¿no?, en el cuello, ¿no? Entonces, lo característico en el neonato es el edema, o sea, manos y pies hinchados, y cuello alado o exceso de piel en el cuello. Automáticamente ustedes observan esas dos características, el edema tanto de pies y manos y el cuello, piel redundante, síndrome de Turner, sospecha clínica. ¿Cómo hacen? Tienen que pedir un cariotipo para confirmar si efectivamente es o no es un síndrome de Turner, ¿no? Acá vemos esta niña, talla baja, pelito ancho, amplio, miren esta adulta. O sea, que hay síndrome de Turner que llegan a la etapa adulta, siempre y cuando no tengan problemas cardíacos, ¿no? Porque suelen tener el 50% de ellos problemas cardíacos. Y lo básico, lo más importante, cuando llega a la pubertad, no menstrua. Tienen 12 años, 15, 18, 20, no menstrua. Tampoco tienen vello axilar, no hay vello púbico. Preocupación para los padres, para la misma persona, ¿no? Acuden al médico, les hacen ecografía y ¿qué pasa? Tienen ovarios y útero infantil, o sea, pequeño, ¿no?, de tamaño pequeño, no menstruan simplemente por eso, ¿no? Entonces se le hace el cariotipo y en el cariotipo pues encontramos un cromosoma menos, ¿no? Un cromosoma X menos, o sea, tiene 45X cromosomas, ¿no? Acá miren el exceso de piel, miren el edema de los pies, el edema de manos y piel. Esto es característica del síndrome de Turner. Hay varones que también tienen lo mismo, exceso de piel y edema en pies y manos, pero el sexo es masculino. Ese es el síndrome de Noonan, por si acaso, ¿no? O sea, ahí tiene que mirar el sexo, no vayan a decir tablet y resulta que es un varón, ¿no? Es el síndrome de Noonan. Pero el síndrome de Noonan, el cariotipo es normal, es un 46XY. En cambio, si es mujer, estas características es un 45X. Pero, sí, ¿cuál es tu pregunta? Por el sexo, clínicamente, si ven pacientes de sexo femenino, con cuello alado, y edema de pies y manos, neonatos, me refiero a neonatos, ¿qué podría ser? Si es de sexo masculino, el Noonan es un tipo de herencia autosómica recesiva, ¿ya? Recesiva. En cambio, este puede ser de tipo cromosómico, ¿ya? Entonces acá tenemos las características y en qué porcentaje se presentan. Voy a leer, ¿no? Aquí vemos otro tablet, miren la presencia aquí de su cuello, ¿no? El exceso de piel no se va, no desaparece, ¿no? Y aquí tenemos las diferentes clases, ¿no? La monosomía de cromosoma X, los mosaicos que tienen mejores probabilidades de vida, ¿no? Tenemos aquellos que tienen lesión a nivel de lesión, es pérdida de material genético en el
el brazo corto, del cromosoma X, puede que haya visto cromosomas del X, ahora lo vamos a ver qué es eso cromosoma cuando hagamos anatomía estructural, ¿ya? Entonces acá tenemos el cariotipo, ¿no? El cariograma con la monosomía del cromosoma X. Este es el síndrome de Noonan que les estaba mencionando, igualmente, ¿no? Tiene exceso de piel, redundancia de pies, los edemas, ¿no? Y miren acá el cariotipo, varón normal, ¿no? Es un varón normal con 46 de X y X. Es similar al síndrome de Turner, solo que es masculino. Acá lo ven, el síndrome de Noonan, también igualmente talla baja, su cuellito al lado, que se mantiene incluso hasta la etapa adulta, ¿no? Este es otro síndrome, este es el síndrome de triple X, llamada también superhembra. Entonces, estas son mujeres de talla mediana a altas, tienen algo, no todas, algunas tienen un poco de retardo mental, la gran mayoría con un intelectual normal. Nosotros conocimos a una mujer Turner a través de su hijo. A ver, esta paciente triple X tuvo un niño. El niño, el pediatra le pidió un cariotipo porque tenía criptorquidia. Los testículos le habían descendido, le llamó la atención solo eso. Le dio una cromatina, la cromatina salió positiva, se le hizo cariotipo y el cariotipo salió. ¿Cuál sería el cariotipo? 47XXX. Klinefelter, ¿no? El niño era un síndrome de Klinefelter. Entonces fuimos a hacerle cariotipo a la mamá. Y la mamá era una triple X. Cuando se le hizo el examen físico, la paciente no tenía ningún rasgo así externo que pudiera ser sospechada para pedir un cariotipo. Talla alta, menstrua normalmente, se embarazó, tiene un hijo y fenotípicamente no tenía mayores rasgos, ¿no? Entonces esto es para que ustedes vean de que pueden haber muchas mujeres con 47 cromosomas y que pasan desapercibidas dentro de la población normal, ¿no? Incluso pueden embarazarse, menstruan, no tienen mayor problema, ¿no? Aunque la literatura dice que el 75% son infértiles, yo no puedo decir lo mismo, ¿no? El 25% tiene retardo mental, esa paciente no tenía retardo mental, la paciente que hemos evaluado, ¿no? Con problemas de esquizofrenia, psicosis, eso sí ya no lo sé, ¿no? No sé si más adelante hizo o no hizo, pero bueno. Acá vemos los 3 cromosomas sexuales XY. El 75% son fértiles, o sea, hay un 25% infértiles. Por eso haya equivocado hablando, ¿no? Pero la paciente que conocí, mire que no porque le examináramos y dijéramos hay que hacerle un cariotipo, sino fue a través de su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas mujeres triple X pueden tener niños varones normales, niñas, mujeres normales, pueden tener varones con síndrome de Klinefelter o hijas, mujeres también triple X, ¿no? Hagan ustedes el cuadro de Kuhn para que vean sus probabilidades. Disculpen, me equivoqué, dije 75% infértil, ¿no? Y acá tenemos el cariograma, mostramos los 3 cromosomas X. Esta es el 4-5, el penta X, ¿no? Son niñas que tienen retardo mental, hay hipertelorismo, cuello corto, surco siniestro, esta línea simiana, ¿no? Un solo pliegue de flexión en la palma de las manos, el pie equinovado, ¿no? Es así como dobladitos, ¿no? Difícil de caminar, ¿no? Necesita terapia, rehabilitación para que pueda caminar de manera normal, manos pequeñas, clinodactilia. ¿Qué es clinodactilia del dedo meñique? Lo tiene así, arqueado, eso se llama clinodactilia, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen clinodactilia? Escriben sus manos.
sus manitos estiren los 5 dedos, a ver si hay son líneas curvas, ¿no? Quinodactilo, ¿no? En el caso de las disquinesias gonadales, acá les muestro un cuadro, ¿no? Que son los casos de variables de síndrome de Turner y los porcentajes en los cuales se van a encontrar. Tenemos el pseudohermafroditismo masculino, ¿no? O el síndrome de feminización testicular, ¿no? Que ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces vamos a pasar esto. Tenemos el síndrome de Klinefelter. Klinefelter suelen ser varones de talla alta. ¿Qué es lo que llama la atención? Al nacimiento nada, son bebés normales. En la niñez normales, no pasan desapercibidos. ¿Cuándo uno lo nota? En la etapa adulta, cuando suelen ser de talla alta, hay ginecomastia, o sea, el desarrollo de las mamas, ¿no? El mismo se preocupa y dice, ¿por qué me están creciendo las mamas? No es normal. Y encima hay genitales pequeños, ¿no? Externos, ¿no? Como ven, miren, el vello púbico, en lugar de ser un rombo, es un triángulo, ¿no? Entonces, acuden al médico más que nada por esto, por el desarrollo de las mamas. Se le hace un cariotipo y se detecta si efectivamente es o no es Klinefelter, ¿no? Klinefelter no tiene retardo mental, por si acaso, ¿no? Entonces acá vemos que peor no tiene vello púbico, ¿no? Ni vello axilar, ¿no? Ese es un adolescente, ¿no? Entonces ya desde la adolescencia se nota, ¿no? El crecimiento de las mamas. Acá vemos el cariotipo XXY, ¿no? Su incidencia es 1 por cada 1000 recién nacidos varones, o sea, bastante frecuente, ¿no? El síndrome de Fracaro, que también ya lo hemos visto, no lo hemos visto, ¿no? El síndrome de Fracaro, eso lo vamos a ver cuando hagamos cromatina sexual. Igualmente, nosotros tuvimos, no tengo acá las fotos. Nosotros tuvimos un niño que tenía dismorfia facial, tenía criptorquidia y el neonato solicitó una cromatina sexual. Y la cromatina sexual es una clase que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? El niño tenía cromatina positiva, había en un solo núcleo 4 corpúsculos de Barr. Se le hizo cariotipo y el niño tenía S49, 4 veces el X y un Y, ¿no? 49, XY cromosomas, ¿no? Entonces con eso se pudo diagnosticar. Miren ustedes lo importante que es hacer el examen clínico al neonato. ¿Por qué? Porque si se halla tempranamente el problema, si se conoce qué problema, qué alteración cromosómica es, al niño se le puede ayudar con terapia física, con rehabilitación, porque suelen hacer retardo mental. Entonces, se le ayuda para que no haga un retardo mental severo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer el estudio clínico, ¿no? Y el examen de cariotipo. Hay un hipogenitalismo, esto nadie se le va a quitar, ¿no? Hay un traumatismo muscular, etc. Este es el supermacho o doble Y, ¿no? Es un XYY. Incidencia es 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Esos también pasan desapercibidos, pero típicamente no es fácil detectar y decir que este es un sospechoso de que tiene doble cromosoma Y. Pasan desapercibidos. Tienen problema de aprendizaje, dificultad, suelen ser niños agresivos, ¿no? ¿Y cómo se detectó a esos individuos? En las cárceles de Estados Unidos se hizo un estudio cromosómico a aquellos que estaban presos por asesinato, ¿no? Entonces se detectó que tenían 2 cromosomas Y. Entonces, esta agresividad está relacionada con el número de cromosomas Y. A más cromosomas Y, el individuo más agresivo, ¿no? Tiene tendencia a la criminalidad.
fertilidad. Entonces, pueden tener o no pueden tener hijos. Infértil. Infértil. No Tiene que puede. ser el cordón de Cunningham para ver la posibilidad de si tiene o no tiene hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de este doble ligue? Una no división en meiosis 2, ¿no? Tenemos los varones de escucharla. Cromosoma 13. Cromosoma 13. ya, ¿qué más? ¿En qué brazo? Q es el brazo largo, ya. Región 1, banda 4. Región 1, la región 1, es la misma región. De la misma banda, 4, pero ¿qué es lo que se pierde? Es una subbanda, ¿no? De la subbanda 1 a la subbanda 2 es fina, pequeña la depresión, entonces se llama microdepresión, porque es fina, pequeña. Por eso es que hay que ver en alta resolución, porque la región ahí está, la banda está. Dentro de la banda hay otra pequeña banda que es la que se está perdiendo, ¿no? Este retinoblastoma suele causar ceguera. Entonces, tenemos otra de lesión microintersticial que es el síndrome de George, ¿ya? Síndrome de George. Entonces, no veo la fórmula cromosómica. ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué cromosoma se producirá la alteración? En el cromosoma 22. ¿Y cómo sería el cariotipo? A ver, usted, señorita. ¿Cómo? A ver, número total de cromosomas, a ver, ¿cuántos? Fuerte. 26. Más fuerte. Más fuerte le doy el micrófono. 46 cromosomas, ¿qué más? ¿Qué más? 46, ¿qué más? 45. Ah, 45. Tiene que acostumbrarse a hablar en el seminario, voy a marcar para las hermanas para que hablen. Tiene que empezar a hablar, ¿no? Cualquier cosa que lo digan algo, no importa si se equivocan. Del error se aprende, otro día no lo dicen, ¿no? Se quedan en silencio. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál sería la fórmula? 46 XY de elección. 22, ¿no? El 22Q 11. Calma. De elección del cromosoma A ver, 22, empieza. La fórmula cromosómica, el cariotipo, ¿cuál sería? 46 XY, Coma, X, empieza. 46, XY, de elección del cromosoma 22 en el brazo Q, en la región 1, en la banda 1 de la subbanda 2. Muy bien. Muy bien. Mejor estoy abajo que arriba. Ya, entonces, miren, esto que estamos haciendo es Banda 1 de la es el cariotipo, es región 1 de la banda 1 de la subbanda 2. En el examen voy a preguntar una cromosómica. Por eso es que les pregunto qué significa, y cómo se arma, cómo se hace, ¿no? Directamente estamos haciendo una práctica de nomenclatura cromosómica, ¿no? Cómo se colocan los cromosomas. Cuando le falta una coma, eso está mal. Entonces es importante decir la comita, ¿no? Coma. Entonces estamos hablando del síndrome de George, ¿no? Le llaman también síndrome de telocardiofacial o de detección del cromosoma 22Q11.2, ¿no? Estamos viendo acá un niño
que tiene, miren ustedes, labio leporino, acá tiene labio leporino con fisura palatina, tiene malformaciones, siempre hay una implantación baja de pabellones auriculares, ¿no? Miren acá este niño ha sido operado también, miren sus orejas grandes, prominentes, ¿no? Y suele tener defectos cardíacos, básicamente, ¿no? Y aquí tenemos un FISH, ¿no? Que se hace para cromosomas y FISH para... Una pregunta, ¿por qué no se ha puesto 46,XX, y luego recién R? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque normalmente primero se coloca el cromosoma sano y luego, ¿quién es el afectado? El afectado es el X, entonces tiene que ir de manera aparte, ¿no? Individual, ¿no? Aparte. Sin embargo, si ves la fórmula total general, ¿de qué sexo es el paciente? Femenino. Femenino, ¿no? Abajo masculino. Abajo miren ustedes, el cromosoma X es el afectado, entonces se coloca solo el cromosoma Y, el sano, ¿no? Coma y luego se coloca entre paréntesis al cromosoma afectado, ¿no? Que está involucrado, ¿no? Entonces, si yo les pongo esta fórmula cromosómica para que ustedes me digan qué tipo de arreglo cromosómico es, ¿qué van a decir? Cromosoma en anillo. Ya miren acá, citogenéticamente, cómo se ve al microscopio estos cromosomas en anillo, ¿no? Y del cromosoma 13, ¿no? Acá tenemos, miren el cardiograma. Los síndromes no tienen nombre de síndrome, así como tiene Edward, Pataus, no tiene, solamente el cromosoma en anillo. ¿Qué aclaración está poniendo bien? Claro, hay pérdida de material genético. Toda pérdida o ganancia de material genético producen alteraciones externas, dependiendo del sexo también, ¿no? Si son varones, generalmente están relacionados con retardo mental, con, por ejemplo, criptorquidia, ¿se dan cuenta? Toda ganancia o pérdida, pero cuando no hay ganancia ni pérdida, son normales, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo otro tipo de alteración cromosómica que es la inversión. En la inversión estamos viendo que puede ser de dos tipos, una inversión como esta, pericéntrica, porque involucra al centrómero, o puede ser paracéntrica. Paracéntrica